a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y que se refiere a los mitos y las realidades en torno al tema de neuromarketing. Para hablar de este tema tenemos que entender en primer lugar que neuromarketing es una disciplina reciente, tiene muy pocos años que se empieza a desarrollar, aproximadamente yo diría que empieza hace unos 12 años a gestarse este tema. Y bueno, inicialmente, neuromarketing empieza a ser, digamos, una disciplina atendida, o las personas que se empiezan a interesar principalmente dentro del tema, pues son los mercadólogos. ¿Por qué empiezan las neurociencias a invadir prácticamente todos los campos actuales de la humanidad? Por una razón muy simple, y es de que las neurociencias se han desarrollado de una manera muy importante en los últimos 30 años. En estos últimos 30 años hemos conocido el funcionamiento cerebral como nunca antes había sido posible conocerlo. Y gracias a que empieza esta explosión o este avance en el campo de las neurociencias, pues está íntimamente relacionado al avance tecnológico. Las computadoras, el desarrollo de tecnología ha sido extraordinario en estos últimos 30 años, en el que hemos visto un desarrollo, por ejemplo, dentro del campo de la neurofisiología, desarrollando métodos de análisis computarizado de la actividad eléctrica cerebral, el mapeo cerebral, los potenciales evocados. Y por otro lado, en el campo de la imagenología médica, hemos desarrollado métodos como la resonancia nuclear magnética, funcional, la tomografía por emisión de positrones. En fin, toda esta tecnología que se ha venido desarrollando nos ha permitido conocer de una manera mucho más precisa el funcionamiento cerebral. A mí en lo personal, pues me ha tocado el privilegio de hace prácticamente 30 años, en los inicios de este boom en el conocimiento del funcionamiento del cerebro y de las neurociencias, originalmente pues insertando electrodos en el cerebro de monos, que era lo que yo hacía en UCLA hace muchos años, tratando de descubrir en dónde estaban las funciones de la atención, las funciones de la memoria, el proceso de toma de decisiones. Y bueno, posteriormente, como decía, en el desarrollo tecnológico, las computadoras, me permitió a mí, usando tecnología computacional, pues estudiar y desarrollar métodos de análisis, el mapeo cerebral, de analizar la actividad eléctrica del cerebro y demás. Y entonces digamos, conocimiento del funcionamiento cerebral y de las neurociencias empezó a invadir otros campos del conocimiento. Por ejemplo, dentro del campo de la economía, toda un área en la que se desarrolla lo que ahora se conoce como neuroeconomía, en el que se empieza a aplicar todo este conocimiento del funcionamiento cerebral para entender cómo las personas toman decisión de comprar, cómo decidimos hacer una cosa o la otra. Y bueno, el marketing no se queda atrás. El marketing empieza también a conocer todo esto que se empieza a descubrir dentro del campo de las neurociencias, y es ahí donde algunos mercadólogos empiezan a tratar de entender cómo insertar este conocimiento que se está gestando a través del campo de las neurociencias dentro del campo de la mercadotecnia. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede por una razón muy fundamental y muy clara, y es de que los métodos que están utilizando los mercadólogos hasta el momento para conocer el proceso de toma de decisiones y de conocer a su consumidor, pues son métodos también ya muy antiguos, como son, por ejemplo, las entrevistas, los grupos de enfoque, las encuestas, pues cuando menos tienen más de 30 años que se están utilizando para conocer el proceso de toma de decisiones. Y entonces, al ver que las neurociencias empiezan a dar información de cómo se lleva a cabo el proceso psicológico o neuropsicológico de este proceso, pues algunos mercadólogos se empiezan a interesar
y empiezan a introducir dentro de sus técnicas esta información, y es como empieza neuromarketing a gestarse. Es muy importante, a mi forma de ver, hacer una diferenciación entre lo que es el marketing teórico, podemos llamarle marketing teórico, que ahora voy a explicar a qué me refiero con neuromarketing teórico, del neuromarketing experimental y aplicado, que también voy a comentar. En sus inicios empieza el neuromarketing teórico y salen figuras como Martin Lindstrom, como Néstor Braidot, como algunos otros autores, Roger Dooley y demás, que utilizando este conocimiento de las neurociencias empiezan a aplicarlo para dar consejos, para asesorar a las empresas, y entonces es ahí donde empieza este neuromarketing teórico. Posteriormente empieza a haber experimentación, empieza a tratar de utilizar métodos de registro neurológico para poder entender el proceso de toma de decisiones, y uno de los iniciadores de esto pues fue Martin Lindstrom también, en el que echa a andar un proyecto de investigación utilizando resonancia nuclear magnética funcional para tratar de meterse un poco más en el cerebro y ver qué partes del cerebro estaban implicadas en el funcionamiento del cerebro. Es ahí donde empieza este neuromarketing práctico, este neuromarketing experimental, pero en sus inicios es muy poco lo que se empieza a conocer del proceso de toma de decisiones. Lo que sí se empieza a entender es qué partes del cerebro están relacionadas con procesos emocionales, con el proceso de toma de decisiones, elementos que las neurociencias pues han venido estudiando paralelamente de una manera mucho más científica y profunda y exacta, utilizando pues metodología de investigación. Posteriormente empieza a usarse no nada más la resonancia nuclear magnética, porque tiene sus limitaciones, porque no habla del funcionamiento cerebral, simplemente nos habla de la anatomía y de qué partes del cerebro empiezan a involucrarse. Surgen algunas otras empresas, como por ejemplo Neurofocus, dirigida originalmente por el Dr. Pradip, que tampoco es un neurocientífico. Entonces, tratando de utilizar el análisis de la actividad eléctrica cerebral y la actividad, el análisis computado de la actividad eléctrica cerebral, empiezan a tratar de entender el funcionamiento relacionado con el proceso de toma de decisiones. Es en esa época, hace aproximadamente unos 8 años, que yo en lo personal me entero de esta nueva área relacionada con el marketing, que se le llama neuromarketing, cuando unos años antes yo había echado a andar un laboratorio de neurociencias para entender el proceso de aprendizaje en los niños, y es cuando desarrollo este modelo de la neuropirámide. La neuropirámide es un modelo muy interesante porque establece en 6 pasos lo que sucede en el cerebro desde que la información va entrando por los órganos de los sentidos hasta que se convierte en una toma de decisiones. En ese momento era aprendizaje, pero el aprendizaje es exactamente igual, desde el punto de vista neurológico y neurofisiológico, las mismas áreas involucradas cerebrales y funcionales, es el mismo proceso en el caso del aprendizaje y en el proceso de toma de decisiones o en el proceso de compra. Es ahí cuando yo ya llevaba algunos años desarrollando metodología neurocientífica, usando electroencefalografía, potenciales evocados, registros del cuerpo para poder entender tanto los procesos emocionales como los procesos de atención, como los procesos, cognitivos, de comprensión de la información. Cuando este modelo de la neuropirámide se empieza a utilizar dentro del campo de marketing o de neuromarketing, es ahí cuando personalidades como Philip Kotler conoce el modelo de la neuropirámide, y es ahí donde
empezamos nosotros a desarrollar toda una metodología partiendo de un modelo. O sea, cuando uno quiere hacer ciencia, pues uno requiere de un modelo. Entonces nos hemos convertido en el único laboratorio a nivel mundial que parte de un modelo como la neuropirámide del proceso de toma de decisiones. Y además lo que hemos venido nosotros haciendo es utilizando no nada más metodología de análisis de la actividad eléctrica del cerebro, sino también el registro del cuerpo, cómo el cuerpo responde. El cuerpo es un buen indicador de las emociones. Y luego nosotros no nos quedamos nada más en el registro cerebral, en el registro corporal, sino que vamos un paso más allá, en el cual introducimos también pruebas que se llaman implícitas, preguntándole a la gente, y todo eso dentro de un contexto de análisis estadístico, que es lo que nos ha distinguido del resto de las empresas. Entonces, digamos, es muy importante para ir integrando esta información decir, por un lado están los teóricos del neuromarketing, que son estas personas que no tienen una formación neurocientífica, sino que vienen más bien dentro del campo de la mercadotecnia, tratando de entender las neurociencias, pero utilizando algunos de estos hallazgos y desarrollando como métodos de aplicación dentro del campo del neuromarketing, que desafortunadamente muchos de estos personajes que se han convertido como en gurús del neuromarketing, sin tener una base científica y sin tener un conocimiento preciso y práctico de las neurociencias, aterrizan conceptos neurocientíficos en asesorías para las empresas, y esto ha desprestigiado un poco el campo, digamos, del neuromarketing. Hay otras empresas que sí son las empresas experimentales, que están haciendo desarrollo metodológico, que invierten una gran cantidad de sus recursos en desarrollo, en research and development, que le llaman, ¿no? en investigación y desarrollo, como la nuestra, que es en donde nosotros hemos enfocado nuestro interés, de realmente aportar metodología neurocientífica, como hay otras empresas también. Hay empresas en Inglaterra, hay empresas en Estados Unidos, con las cuales nosotros intercambiamos información para poder llevar neuromarketing, que decíamos es una disciplina nueva, y como toda disciplina nueva, pues uno no sabe bien en dónde vienen, cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas, y es ahí donde nosotros, en combinación con otras empresas, estamos desarrollando metodología neurocientífica, utilizando todo este conocimiento de las neurociencias y utilizando estos recursos de medición que se han venido desarrollando para entonces sí conocer mejor el proceso de toma de decisiones, que como decíamos, hemos contribuido con este modelo de la neuropirámide, ¿verdad?, que está escrito en este libro, que ya está traducido al inglés, que tiene un prólogo de Philip Kotler, que es muy importante entender el modelo, el proceso de toma de decisiones, y luego cómo hemos utilizado toda esta tecnología de medición de las funciones cerebrales para aplicarlos dentro del campo del marketing. Nosotros en nuestro laboratorio, bueno, está compuesto por todo un equipo interdisciplinario, en el cual los mercadólogos, mercadólogos y fisiólogos y demás. Entonces, es importante hacer esta distinción, esta diferenciación, y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con todo esto que ha venido sucediendo y seguimos desarrollando la metodología neurocientífica. Entonces, espero que con este pequeño video quede claro, ¿verdad?, de lo que es el neuromarketing teórico, del neuromarketing práctico y de cómo hemos venido descubriendo poco a poco el proceso de toma de decisiones, y hemos venido aprendiendo de cómo toda esta tecnología, esta metodología se va aplicando dentro de los diferentes campos de la industria, del conocimiento del proceso de toma de decisiones, y bueno, ahí estamos insertados. Espero que esta información les haya sido de utilidad y nos seguiremos viendo en los próximos videos próximos.